En esta ocasión hablaremos sobre el modelo CIR. Los modelos matemáticos han sido de gran ayuda a lo largo del tiempo para resolver ciertos problemas, no solo de carácter científico, sino también político, económico, financiero, médico, etc. Los modelos epidemiológicos no solo han sido descriptivos, sino también predictivos, ayudando así a prevenir pandemias. Nos han ayudado también a ver sobre temas sobre la vacunación, bueno, esquemas o procesos de vacunación y en la adquisición de medicamentos. Es por ello que las pandemias son es una gran área del estudio de modelos matemáticos, sobre todo en los métodos cuantitativos, donde se busca estudiar la dinámica de transmisión y el control de estas enfermedades infecciosas. Sin duda, el estudio de estos modelos actualmente ha sido de gran importancia en el mundo, pues hace 2 años, en 2019, llegó el COVID-19 y bueno, el estudio de esta pandemia ha sido muy significante y los modelos matemáticos no se han quedado atrás, nos han apoyado muchísimo. Pues en todo el mundo se llevaron a cabo modelos sobre el comportamiento de la epidemia, así como sus predicciones de su comportamiento. En México, varios centros de investigación, así como universidades, desarrollaron varios modelos matemáticos para entender mejor su comportamiento. Uno de los más importantes para el estudio de estos casos es el modelo CIR. Antes de continuar, vamos a ver dos conceptos, bueno, tres. Se cataloga como epidemia a una enfermedad que se propaga rápida y activamente, con lo que el número de casos aumenta significativamente, aunque se mantiene en un área geográfica concreta. Un ejemplo de esto puede ser el ébola, la malaria. Para declarar el estado de pandemia debe cumplirse dos criterios: que la enfermedad afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino transmitidos comunitariamente. Y bueno, de pandemias, pues ya hemos escuchado anteriormente que fue el COVID-19 o la peste negra, también conocida como la peste bubónica. Ahora, otro concepto también que es importante es la epidemiología. Este estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados, cómo se distribuye geográficamente y en el tiempo los eventos de salud y enfermedad. Un poquito de historia sobre esto. Bueno, es uno de los primeros en formular un modelo matemático aplicado a una epidemia fue Daniel Bernoulli en 1760. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando empezó a desarrollarse realmente la modelización determinista en epidemiología. Jean Leron D'Alembert continuó el trabajo de Bernoulli y fue el primero en describir la propagación de enfermedades infecciosas mediante un modelo. A principios del siglo XX, William Heaton Heimer formuló un modelo discreto analizando la epidemia de sarampión en Inglaterra, y Ronald Ross, quien recibió el premio Nobel en 1902, demostró que eliminando los mosquitos se eliminaría la malaria. Basado en estos trabajos, Kermack y McKendrick publicaron un modo de predecir el tamaño final de una epidemia, la forma en la que se propaga, y además plantearon lo que se conoce como teorema del umbral. Ahora sí, hablando de nuestro modelo CIR, los miembros de una población se clasifican en tres grupos: susceptibles, infectados y recuperados. A los susceptibles los vamos a llamar S, a infectados I y a los recuperados R. Cada miembro de la población pertenece únicamente a uno en un momento dado.
Sin embargo, se puede pasar de un grupo a otro, pero en una sola dirección. Es decir, susceptibles se pasa a infectados e infectados a recuperados. Esa es nuestra dirección. Ya que un miembro susceptible se puede contagiar, uno contagiado se puede recuperar o morir. Las personas que fallecen por la enfermedad se incluyen también en el grupo de recuperados, con lo que la población total se mantiene constante. Ya, bueno, con esto notemos que el modelo introduce una simplificación, pues no tiene en cuenta ni los nacimientos ni las muertes por otros motivos. Sí existen modelos más complejos que también contemplan estos casos. La ecuación del modelo es la siguiente. La derivada de S respecto a T es igual a menos A entre N por S por I. La derivada de I respecto a T es igual a entre N por S por I menos B por I. Y la derivada de R respecto a T es igual a B por I. El contacto entre personas susceptibles e infectados causará el contagio de algún miembro de ese. Dado que el riesgo de contagio depende del contacto entre miembros del grupo S e I, la hipótesis del modelo SIR es que sus encuentros son proporcionales al producto de S por I. Existe un factor llamado tasa de transmisión que debe multiplicarse por dicho producto para calcular la velocidad de cambio del grupo susceptible. La tasa la expresamos como A entre N. El término figura en la ecuación porque expresa la velocidad con que se pasa de S a I, dado que el proceso del número de susceptibles disminuye y el de personas infectadas aumente. Es negativo para la derivada de S y positivo para la derivada de I. Por otra parte, quienes se curen o fallezcan pasarán de I a R. Para calcular cuántas personas lo hacen, tenemos la tasa de recuperación, que ha de multiplicarse por el número de personas infectadas. Por eso aparece el término en las ecuaciones. Este es negativo para la derivada de I porque reduce el número de personas infectadas y positivo para la derivada de R porque hace aumentar el número de recuperados. Para resolver las ecuaciones vamos a necesitar de ciertos datos, pues necesitamos disponer de los datos iniciales, como el número de miembros de cada grupo en el momento en el que T es igual a 0, y se puede suponer que al principio que I evaluado en 0 va a ser igual a 1, que es nuestro paciente, el paciente 0. Pero bueno, cabe la posibilidad de que fuera superior a 1. También tendremos que ese valor en 0 va a ser mayor que 0, pues para que haya contagio es necesario que haya susceptibles. Para la resolución del problema que a continuación se plantea, se va a realizar con ayuda de cálculos numéricos, los cuales van a ser resueltos en el lenguaje de programación en Python. Ok, este, este modelo, como mencionó anteriormente mi compañera, lo vamos a, a resolver a través de Python, a través de la plataforma de Google en la nube que se llama Colab. Entonces, bueno, prácticamente podemos decir que una enfermedad viral o bacteriana se transmite por contacto directo de persona a persona. A inicios de una epidemia, solamente una fracción de la población es contagiosa, que es la población de infecciosos. La enfermedad se extiende en una población cerrada y todas las personas, excepto las inicialmente infectadas, pueden infectarse, que es la población de susceptibles. El infeccioso transcurre todo el proceso de la enfermedad para terminar sano, población de recuperados o muertos, que en matemáticas se puede considerar exactamente lo mismo por el detalle de que los recuperados no pueden volver a infectarse. Entonces, por eso se toma que son recuperados o muertos, porque si las personas se mueren, no se pueden volver a infectar.
Entonces, matemáticamente da el mismo resultado, aunque si lo vemos en un contexto más realista, no tiene sentido, pero matemáticamente ocupa el mismo peso, tanto recuperados como muertos, porque pues no se pueden volver a infectar. Y bueno, una vez dando este contexto, podemos proseguir a mostrar nuestro modelo realizado en Python en la plataforma de Colab en la nube que utiliza Python como su lenguaje de programación. Bueno, como mencionamos anteriormente, vamos a resolver el problema en Colab, que es un entorno para trabajar con Jupyter o lenguajes de Python. En este caso trabajamos con un notebook, que cada casilla representa un script. Pero bueno, este programa nos permite modelar fácilmente con ayuda de Python. Y bueno, lo principal es importar las librerías fundamentales y necesarias que vamos a ocupar. En este caso, NumPy nos va a ayudar para hacer cálculos numéricos, SymPy para realizar igual cálculos simbólicos y CPy.IntegrateImportOfTheIn. Esta es nuestra librería principal porque nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, con esta librería es fácilmente resolverlas. Por eso es de mucha importancia y nos ayuda a resolver muchos cálculos de ese tipo. Y bueno, Matplotlib es prácticamente para poder graficar. Y bueno, creo que son las librerías necesarias y que se van a requerir para este problema. ¿Y cuál va a ser el problema que vamos a modelar? Pero va a ser el siguiente. Como ya lo mencionó anteriormente mi compañera Carla, S es de susceptibles, I es de infecciosos y R de recuperados. Y bueno, aquí beta toma como parámetro la tasa de infección, debe ser mayor o igual que cero, y gamma toma como la tasa de recuperación de los infecciosos. Entonces, eso es lo que representa nuestro modelo, que aquí está dado de esta forma. Entonces, esto es lo que vamos a modelar utilizando Python. Ok, como inicialización de nuestro modelo vamos a tener que darle un valor a n, que va a ser nuestra población total. En este caso va a ser de 1000 personas, aunque puede variar de modelo en modelo. En este caso queremos hacerlo para algo pequeño para que se vea cómo se puede comportar. Y bueno, vamos a inicializar la I0 y R0, que vamos a darle el valor de 1 y vamos a darle el valor de 0 respectivamente, como se ve en esta línea de código. Y vamos a darle el valor de S0. S0 va a ser igual al número de personas totales menos los infecciosos menos los recuperados. Esas son las personas susceptibles, entonces ya tenemos una vez hecho esta resta de valores, ya tenemos nuestras variables inicializadas. Entonces vamos a continuar con el siguiente paso de nuestro modelo, que es darle parámetros a nuestras variables beta y gamma, que están en nuestro modelo. Ok, vamos a darle valores iniciales de 0.2 y 0.1, aunque después vamos a poder manipularlo dándole diferentes valores, pero inicializando podemos usar esos para que se vea de mejor forma, pero ahorita vamos a manipular esos valores para que podamos ver cómo se puede comportar el modelo si variamos en esos parámetros. Y ok, aquí vamos a definir una función que se llama deriv, que es nuestro sistema que está mencionado arriba de nuestras derivadas respecto a S, respecto a I y respecto a R. Entonces es prácticamente nuestro modelo mencionado arriba y nos retorna las derivadas. En pocas palabras nos retorna S', I' y R'. Ok, ahora vamos a usar nuestras condiciones iniciales para inicializar nuestro Y0. Esto es una tupla. Podemos darnos cuenta por las comas que hay. Esta es una estructura de datos de Python que nos sirve para resolver problemas iterables. Entonces esto va a ser de mucha ayuda. Por eso lo ponemos como tupla. Y bueno, definimos una variable que se llama red, que vamos a ocupar aquí ODEIN, que es para resolver nuestro sistema de ecuaciones diferenciales del modelo SIR, donde le pasamos por parámetro la función creada anteriormente, deriv, que nos retorna la S', I' y R', Y0, que es la tupla inicializada anteriormente, T, que es el tiempo, que va a ser de 160 días. Podemos cambiar o no,
pero en este caso queremos darle ese valor, pero podemos modificarlo. Y bueno, los argumentos va a ser n, que es el total de población, beta y gamma, que las inicializamos anteriormente. Y bueno, todo esto va a ser para poder graficar nuestro modelo. Entonces va a ser 3 líneas, la roja que va a ser infectados, la verde recuperados y la azul de susceptibles. Y bueno, nuestro tiempo va a estar dado en días y el número son en una escala de 1000 personas, por eso es que se ponen de esta forma, para que se vea de mejor forma la gráfica. Y bueno, una vez dado esto, podemos correr nuestro programa y vemos que nos da la siguiente gráfica o la siguiente representación de nuestro modelo. Podemos ver que las personas susceptibles o que están muy relacionadas a las personas que se pueden infectar están en su nivel máximo, que es 1. Y bueno, podemos ver que como pasa el tiempo se va disminuyendo, disminuyendo hasta que se estabiliza por el 0.2, que es precisamente el valor que le dimos. Entonces es algo muy, muy curioso a notar. Y bueno, los infecciosos podemos ver que toman como un valor puntero o como un máximo, un pico por ahí del 65, 70 por ahí. Y bueno, la recuperación que está dada por el color verde, vemos que se asemeja mucho a una regresión logística. Y bueno, ahí se toma que primero está muy, muy, muy plana respecto al eje de las X, pero poco a poco se va aumentando hasta aplanarse nuevamente por ahí de estabilizarse en el 0.8. Y bueno, esto es dado beta y gamma de 0.2 y 0.1. Pero ¿qué pasa si queremos darle otros valores? Por ejemplo, 0.1 beta, que son los infectados o la tasa de infección. Y aquí vamos a darle 0.05, que es la tasa de recuperación. Entonces, si corremos nuestro programa, podemos ver que se puede representar de la siguiente forma. Ok, si tenemos esas tasas dadas de gamma y beta, podemos ver que los susceptibles tardan mucho más en infectarse porque bajamos la tasa de infección de 0.2 a 0.1, por lo que la infección tarda mucho en atacar a las personas susceptibles. Y podemos ver la siguiente eh, función de la roja, que tiene un pico por ahí del 140, que es donde tiene un máximo de infectados, pero podemos ver que ya es casi al final de los 160 días que pusimos como límite. Y los recuperados pues van subiendo mientras pasa el tiempo por ahí de los 80 días, va aumentando la tasa de recuperados. Y bueno, eso es modificando la tasa de recuperación y la tasa de infección. Y bueno, podemos mencionar otro tipo de ejemplos, por ejemplo, que la tasa de infección sea muy, muy alta, 0.5, y la tasa de recuperados sea de 0.1, por ejemplo. Entonces, obviamente va a salir una gráfica mucho más diferente que las demás porque sí es muy notable. Vemos que aquí nuestros susceptibles automáticamente se infectan a los 15 días, tal vez tiene como una bajada muy, muy pronunciada, y vemos que los infectados alcanzan un punto por ahí del 22 o 21. Y bueno, la recuperación va súper arriba, como que primero se tarda un poquito por ahí de los 5 días y después tiene una recuperación muy, muy, muy pronunciada hasta quedarse estabilizada por ahí de los 60 días. Y bueno, eso es dado a los parámetros que pusimos. Y podemos ir jugando respecto a los valores, ¿no? A lo mejor la tasa de infectados que sea de 0.3, 0.2, dejémoslo en 0.3, y la tasa de recuperados 0.01. Aquí podemos ver que es muy pequeña la tasa de recuperados, entonces veamos cómo se comporta de esta forma nuestro modelo. Vemos que se comporta de una forma muy, muy extraña, porque nuestros infectados al tener una tasa mucho más alta se van a infectar mucho más rápido. Entonces lo que va a provocar es que la línea azul, los susceptibles, va a decaer mucho más rápido. Y los recuperados va a tardar en recuperarse porque nuestra tasa es muy pequeña. Entonces podemos ver que se puede manipular de esas formas nuestro modelo SIR. Bueno,
son unos pequeños ejemplos que queremos mostrarle, dado nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Podemos ver que se puede manipular y se puede modelar de esta forma utilizando Python. Entonces, bueno, este es un pequeño código que si gustan o si les interesa poder mover los parámetros, ya sean los días, las poblaciones, los valores iniciales, pues pueden hacerlo con gusto. Entonces, si les agrada esa idea, pues pueden dejarnos en los comentarios del foro y pues los podríamos compartir. Pero sí, en pocas palabras, es un modelo muy manejable en ese sentido, pero se puede complicar como tanto queramos y como sea en este caso la enfermedad o la transmisión tanto de el método que se puede infectar, tanto como la mortalidad, se puede modelar dependiendo ese sea el caso. Pero en este caso, pues se puede interpretar de esa forma nuestro modelo. Entonces, bueno, creo que es un modelo muy bonito y espero que les haya gustado esa representación en Python. Entonces, continuemos. Bueno, pues ya para concluir con este tema, bueno, aquí el problema que se planteó en este trabajo, pues es un modelo clásico en el estudio de modelos epidemiológicos. Y bueno, ya como mencionamos, pues no tomamos algunas variables. Y bueno, a veces si tomamos algunas variables u otros supuestos, nuestro modelo puede llegar a complicarse un poquito más, ¿no? Podemos considerar también el comportamiento del virus, la forma en la que se transmite este. Por ejemplo, en el del COVID, pues fue viral, pero pues sabemos que hay otra forma en la que se pueden transmitir. El estudio de estos modelos epidemiológicos son muy importantes y de mucho interés, ya que en el contexto actual de que acabamos de vivir una pandemia, pues nos ha ayudado mucho, de cierta forma nos ayudó a estar como prevenidos de lo que nos esperaba, porque pues veíamos que en cuáles meses se podía aumentar el número de contagios, en qué mes se puede disminuir el número de contagios. Y esto pues de alguna forma nos ayudó mucho para terminar un poquito más con esto. Bueno, solo para agregar varias cosas más, pues bueno, este modelo fue muy clásico, como mencionó mi compañera Carla, y nos interesa mucho el estudio de este tipo de problemas porque se nos hace muy interesante poder, por así decirlo, se pueden salvar vidas, incluso arriesgarla lo menos posible. Podemos hacer mucho con ayuda de este tipo de modelos usando matemáticas, entonces se nos hace muy interesante. Igual puede variar dependiendo de la complejidad del modelo. Podemos agregar muchos más supuestos, pero esto va a implicar una complejidad mucho mayor a la hora de modelar. A lo mejor necesitamos otro tipo de técnicas, otro tipo de, de herramientas para poder solucionarlo, pero en este caso se nos hizo muy interesante poder dar esa visualización en Python para que sea mucho más manejable. Y bueno, independientemente de eso, creo que los problemas matemáticos, los modelos matemáticos se deben de hacer computacionalmente, ya que es como una herramienta que nos ayuda a resolver todo tipo de problemas. Entonces es muy bueno que podamos implementar este tipo de cosas en un lenguaje muy usado como lo es Python. Por eso decidimos hacerlo en ese entorno y más en Colab, que es de un entorno abierto que no consume recursos de tu computadora porque está todo escalado en la nube. Entonces, esa es la ventaja a comparación si utilizas Jupyter con Anaconda, ya tienes que descargar tu programa, pero aquí es la ventaja de que te da memoria RAM y una CPU totalmente gratis de la nube. Es como si montaras un clúster si estás trabajando con muchísimos datos o ese tipo de situaciones. Entonces es un entorno de programación muy bueno y quisimos implementarlo acá. Y bueno, como mencionamos y solo para cerrar, que este modelo es muy manejable en muchas situaciones. Lo podemos agregar en otros entornos, como lo que está ahorita sonando mucho sobre la viruela del mono. Podemos incluso modelar ese tipo de problemas. Claro, va a cambiar mucho porque va a depender de cómo se puede contagiar o de la mortalidad del virus.
podemos ver muchos tipos de situaciones. Entonces, es un problema a estudiarse y un entorno muy, muy, muy rico para el futuro y podemos verlo más que nunca hoy con esta área, ¿no? Y creo que con la pandemia se enriqueció más esta área matemática y creo que se le da ahora más importancia de la que tenía anteriormente. Y bueno, esto es parte del problema que escogimos inicialmente y espero que les haya gustado mucho. Y bueno, a continuación vamos a dejarles algunas referencias que ocupamos para el desarrollo de este problema. Aquí les dejamos nuestras referencias que utilizamos para crear este trabajo. Si tienen alguna duda o algún comentario, nos ayudarían mucho si lo ponen en el foro. También, como mencionó mi compañero, si quieren el código. Muchísimas gracias.